Bienvenidos a su podcast favorito, Secreto CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven emprendedores, empresarios, visionarios, para saber qué hacer y qué no hacer en sus empresas. Aunque el día de hoy, ¿qué ustedes pensarían si yo les dijera que la mayor decisión que ustedes pueden tomar no es solamente firmar un contrato, sino está en su plato, en su alimentación, en su nutrición? Muchos de nosotros queremos llevar nuestras empresas a carta cabal, pero ¿qué tan bien nos estamos alimentando? Ya que, como he escuchado por ahí, el estómago es como el segundo cerebro y si no nos alimentamos bien, entonces podemos tomar malas decisiones. Y para ello, hoy tenemos una especialista nutricionista clínica y es la doctora Miwolkis Tomás Ramírez. Directamente desde la República Dominicana estará con nosotros hablándonos sobre este tema. Buenas, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. No, feliz estamos nosotros, que siempre, como dije en la presentación, estamos visualizando que nuestras decisiones sean importantes cuando tenemos mucho trabajo, no solamente como directivos, sino como emprendedores también. A veces descuidamos esa parte de lo que es la alimentación. ¿Cuál es el peor error que cometen las personas a la hora de nutrirse? Pensar que están bien. Y suena raro, pero es así. Muchas veces pensamos que estamos completamente sanos simplemente porque no me enfermo, pero a la hora de hacer esos análisis, esos estudios, vemos que la cosa es totalmente diferente. Y principalmente los CEOs que vivimos muchas veces de café, de estrés, de ansiedad, y pensamos que el café, ese desayunito y ya. Riéndome, doctora, porque usted me está describiendo a mí. Es directamente a mí. Yo soy fanática del café y bueno, últimamente estoy tomando té en las mañanas, pero no me concentro tanto en ese desayuno balanceado que se debería tener, sino como que me tomo mi café y ya sigo caminando. Y es cierto, nosotros tenemos esa muy mala costumbre. Y eso me imagino que afecta mucho la digestión. ¿Qué tan importante es que nosotros aprendamos a comer para tener una buena digestión? Sí, mira, y eso es sumamente importante, porque hoy en día vemos que la obesidad, las enfermedades cada vez están aumentando más. Y como siempre le digo a mis pacientes, todas las enfermedades, todas, se relacionan indirecto o indirectamente con la alimentación, si lo podemos ver. Cuando una persona es diabética, tenemos que modificar su alimentación. Cuando una persona tiene cáncer, también. Cuando está en cuidado crítico, también. Todas las enfermedades se relacionan directo o indirectamente con la alimentación y por eso es sumamente importante. La digestión lleva una relación directa con nuestra salud física, emocional y muchas nuestras emociones y demás. Me gusta eso que hablemos de que las emociones y la salud, incluso nuestra propia salud mental se puede ver muy afectada cuando nuestra alimentación no es la adecuada. Y es cierto lo que usted dice, cuando una persona dice que tiene diabetes, lo primero que hacen es, vamos a variar tu alimentación. Antes de si la insulina, si otra cosa, vamos a trabajarlo con dieta. Si nosotros tuviéramos más esa conciencia, las cosas tal vez fueran diferentes. Pero ¿qué pasa? Hay personas que entienden que la dieta es restringir alimentos. Entonces, qué tanto podrían tener razón en esa restricción y cómo eso podría llegar incluso a una desnutrición? Sí, sabes que hay algo importante y es que las personas piensan que la alimentación debe ser hojas, como muchos pacientes me dicen, debe ser solo la lechuga o el tomate y no es así. Ahora mismo, no sé si has escuchado las noticias que en Estados Unidos han lanzado la nueva pirámide nutricional 2025-2030, que se llama Eat Real Food, que es eso mismo, comer comida real. La comida real es la base de todo. Y me dio mucha risa cuando vi las nuevas noticias de esto, porque siempre le digo eso a mis pacientes, comer comida real, volver a lo antiguo, volver a dejar esa sopita, esos sazones procesados y toda esa parte es muy importante.
Sabes que eso de la nueva pirámide, yo lo vi, a mí me gustó mucho la idea, pero ahora existen muchos tipos de dietas. O sea, hay personas que restringen totalmente las carnes, otras que restringen totalmente los carbohidratos. Entonces, qué tan claro puede estar esto en tener ese tipo de restricciones? ¿Se puede comer de todo o sí hay cosas que debemos eliminar de nuestra dieta? Qué bueno esta pregunta, porque una de las bases de la alimentación es justo esto, que sea variada. No que solo sea carnes o solo sea ensaladas, sino que sea variada. Por eso en consulta siempre veo eso con mis pacientes, que sea algo personalizado. Porque al paciente que está en diálisis, que manejo paciente de diálisis, no es lo mismo al atleta, no es lo mismo al anciano y tampoco es lo mismo al paciente diabético. Y esta pirámide es sumamente importante, pero se debe de adaptar a cada persona. No, no es que la pirámide es así y así voy a comer, no. Se va adaptando a cada persona, a sus necesidades, de acuerdo a sus analíticas o enfermedades de base que tengan. Eso es muy importante que lo diga, Ujú. porque se usa mucho la dieta keto, vamos a decir. Y a mí me Ay, funcionó, vamos a imaginarnos, a mí me funciona y viene otra persona y yo le digo, no, esa es la dieta que tú tienes que hacer porque tú vas a bajar no sé cuántas libras con esa dieta. Y tal vez las necesidades nutricionales de esa otra persona no son las mismas. En mi caso, por ejemplo, yo soy una operada bariátrica ya de muchos años y yo tengo necesidades nutricionales que no son las mismas de las otras personas, porque yo no puedo consumir igual que otros. Entonces es bueno que se entienda, y eso qué bueno que usted lo dijo, que se entienda que las dietas son personalizadas, que usted tiene que invertir, usted que tiene su negocio, su emprendimiento o su empresa, que de eso vamos a hablar en la próxima pregunta, debe invertir en esa salud nutricional para que usted esté mejor y no tomando las dietas de cualquiera que se le cruce por enfrente. Doctora, ¿qué tan importante es que las empresas manejen estas, pueden ser conferencias, charlas con nutricionistas dentro de sus colaboradores para tener una mejor alimentación? Cuando te mencionaba anteriormente, creé un programa que se llama Bienestar Corporativo, justamente para esto, para ofrecerle a las empresas talleres, conferencias, eh, asesoramiento, para que sus pacientes, sus empleados, colaboradores, aprendan educación nutricional. Esto hace que disminuyan las ausencias por problemas digestivos, eh, también hace que los colaboradores tengan un mayor rendimiento en las empresas. Pero estas charlas son muy importantes porque, por lo menos en mi parte de ese programa, me enfoco a ver cada empresa, cómo trabaja, qué hace, porque hay empresas que son empresas que sus colaboradores tienen que estar viajando en el interior o empresas que le brindan la comida. Y el taller no solo se enfoca a generar informativo y ya, sino enfocado a esa empresa, de acuerdo a las necesidades de sus colaboradores. Doctora, cuando yo ahorita mencioné la dieta keto, usted hizo así. Yo vi que Ay, hizo así. ¿Por qué esa actitud? Yo no la llevo, yo no llevo esa dieta, o sea, no tengo ninguna situación con ella, pero mencioné esa porque es una de las que más escucho que la gente menciona. Bueno, esa es sí. la keto, la que solamente es carne. ¿Por qué se puso la mano en la cabeza? Mira, realmente lo hice porque la dieta keto no fue creada con el fin que está siendo utilizada ahora. Fue creada para las epilepsias refractarias en niños. Se veía que al disminuir por completo los carbohidratos y aumentar las proteínas y hacer ese tipo de alimentación a corto tiempo, disminuía mucho la epilepsia en los niños. Y se vio que como resultado bajaba mucho de peso las personas. Yo no estoy en contra de la dieta keto, pero no es para todo el mundo, ni tampoco es a tiempo muy prolongado. Por ejemplo, un paciente renal que no sabe que tiene problema de riñón, inicia con dieta keto, aumentando muchísimo las proteínas y ese riñón sufriendo por estos alimentos. Al final será todavía mucho peor las consecuencias que tendrá este paciente. Es cierto. Me llama mucho la atención, de verdad cuando lo dijo, no sabía que la dieta keto había sido
creada, vamos a decirlo de alguna forma, para este tipo de condición en niños. Y no podrá eso también a pensar algunas personas que son adultos, si tienen epilepsia, que tal vez ese tipo de dieta le podría funcionar. Sí, ayuda mucho a estos pacientes, porque los pacientes con epilepsia justamente realizamos esto, disminución de carbohidratos, aumento de proteínas, muy parecido a la dieta keto. Pero como le digo, debe ser un seguimiento, un control. Normalmente no es para siempre, sino un tiempo limitado. Pero no estoy en contra, pero no es para todo el mundo. Cuando habló ahorita que yo le dije que me estaba identificando totalmente del famoso café mañanero de tarde, de noche, porque ya yo soy una que yo me bebo el café en la noche y no me hace, o sea, no me quita sueño, todas esas cosas que dicen. ¿Qué tan importante es no pasar por alto cuando sentimos hambre? Y si cada vez que ese estómago hace como grrr, ¿es por hambre o por otra cosa? Sí, sabes que el café no es malo, para que no piensen que diga que el café es malo, para nada, el café es muy bueno, pero aclarar que es solo café, no los agregantes que tenemos con el café. Con la parte cuando tengo esa sensación de hambre, muchas veces, ¿cuál es el problema? Que tomamos café, tomamos un jugo, tomamos alimentos que no son saludables y siempre una opción que le digo a los pacientes es comer más veces pero menos cantidades. Cuando pasamos largas horas de ayuno, que siendo en la noche, pero vuelvo a comer el otro día a las 3, 4 de la tarde, obviamente cuando vaya a comer a esa hora voy a comer con mucha hambre y voy a comer mucho. Y esto va a hacer que esas largas horas de ayuno, en vez de bajar de peso, aumente. Por eso muchas pacientes van a la consulta y me dicen, doctora, yo como una vez al día y aún así sigo aumentando. Sí, yo le doy gracias a Dios. Yo soy mala para el desayuno. Yo soy realista, yo soy muy clara, doctora. Yo no voy a venir, no, porque yo como las. No, yo soy mala para desayunarme. Entiendo que debo de hacerlo, pero soy muy mala para eso. Pero tampoco voy a llegar al punto de comer una sola vez al día. Yo prefiero comer varias veces. Por ejemplo, como yo tengo mi estómago tan Exacto. pequeño, yo me puedo servir un plato de comida, entonces yo me como lo que me siento satisfecha y lo dejo ahí. 2 o 3 horas después yo sigo comiendo de ese mismo plato, sigo comiendo y a veces bromean conmigo y me dicen, pero Indiri, ¿por qué tú una comida yo me la puedo comer en 2 o 3 veces, pero me como la cantidad que tengo que comerme? Entonces eso es importante y que no se maneje esa hambre se tape con un café. A veces también es sed. La gente tiene sed, siente eso y dice, oh, tengo hambre. No, no tienes hambre, tienes sed. Toma agua primero e hidrátate. Exactamente. ¿Qué tipos de malos hábitos alimenticios pueden afectar la productividad de una persona? ¿Puede ser en una empresa o la productividad en general? Entre ellas, saltarse las comidas, no hidratarse, no realizar ejercicio, comprar y comer mucha comida chatarra, que eso pasa mucho con los hijos, que muchas veces tienen muchas reuniones, muchas cosas, actividades, estrés, y prefieren estar comprando comida afuera. Y todo esto va a hacer una alteración en su sistema. Tengo entendido, doctora, que usted tiene un servicio que es como una nutrición en casa, o sea, que es a domicilio, que es como que usted va y Ujú. le dice, ¿qué importancia puede tener? O me imagino que sí, que tiene una gran importancia, cuando el individuo, la persona entiende que su casa debe ser como ese templo también de restauración, no solamente la velita y que esté limpio y todo recogido, sino que también la nevera esté llena como debe ser y que se cocine las veces que se debe cocinar. Hábleme un poco de ese programa que usted tiene. Sí, esto es un programa principalmente para pacientes envejecientes encamados. Esos pacientes que no pueden ir a consulta, realizo nutrición parenteral y enteral. No sé si has escuchado ese término, pero estos más o menos, el enfoque de esta nutrición es a esos pacientes, por ejemplo, que no pueden deglutir. Yo le coloco sonda nasogástrica para poder alimentarlo por esa vía. O nutrición por vía intravenosa también. Pero también pacientes que pueden deglutir, que simplemente necesitan una consulta a domicilio, realizo también ese proceso.
Con respecto a lo de que decías de la nevera llena, me da mucha risa porque muchos pacientes piensan que tienen que tener la nevera con todo, con el salmón, con el churrasco, con diferentes tipos de carne, pero no es así, porque yo tengo pacientes de todo tipo, pacientes que pueden comprar el salmón sin problema, pero otros que necesitan comprar sardinas. Entonces, siempre adapto su alimentación a sus necesidades y lo que pueden comprar, claro. Me gusta eso y que es bueno, por eso es que las cosas son personalizadas mejores, o sea, dependiendo de cómo es tu bolsillo también, tu poder adquisitivo, tú Claro. puedes manejar esa alimentación. Pero vamos a imaginarnos que hiciste mal durante muchísimos años, tu cuerpo ya lo está resintiendo, puede decir como, bueno, ya tengo, qué sé yo, obesidad mórbida o estoy muy mal. ¿Se puede revertir el daño que le hemos causado a nuestro cuerpo con una buena nutrición? Claro que sí, pero con paciencia. Y es importante, porque muchos pacientes van a la consulta y me dicen, doctora, quiero bajar en 3 meses, pero han ganado peso en años. Muchas veces ganan peso en un año, en 2 años, y quieren perder lo que en años ganaron en un mes. Entonces, yo soy muy prefiero más que el paciente baje de peso más lento, pero que sea más con el tiempo, que perdure con el tiempo. Y no que baje súper rápido y que lo gane súper rápido otra vez, sino crear hábitos. Siempre mi lema y mi eslogan es crear hábitos con el paciente y que estos hábitos puedan perdurar con el tiempo. Sobre todo me imagino, doctora, del hábito de contar calorías, o ese hábito es bueno, porque también yo he visto que se llega al extremo de tener estas famosas aplicaciones que tienen en el celular y que le toman la foto al plato y que dice cuántas calorías tiene y tienen tal vez una presión extra pensando en la cantidad de calorías que se están comiendo y están mal manejando las cosas. Es importante esto o es mejor saber qué debes comer y punto. Exactamente. Yo no, por lo menos en mi práctica, no hago que los pacientes cuenten calorías, ni tengan aplicaciones, ni nada por el estilo, porque esto causa más ansiedad, más estrés. El paciente no baja de peso. Anteriormente, al principio de esta entrevista, mencionaste la relación intestino-cerebro. Y cuando pensamos estar contando calorías, al final no vamos a bajar de peso. Y esto es muy importante porque mi enfoque siempre con los pacientes es la educación nutricional, educarlos, que puedan aprender. Yo trabajo con muchos ancianos y no puedo decirle a un paciente de 70, 80 años, tienes que calcular los gramos de pollo que te vas a comer. Entonces, es mejor educarlos, que aprendan y que todo sea un equilibrio. Así es. Doctora, ya estamos finalizando la entrevista, pero me gustaría para aquellas personas que han visto todo este episodio con usted, que tal vez se están preguntando cuál es su especialidad per se, aparte de la nutrición clínica, dónde pueden conseguirla, que nos hable un poquito de esto. Sí, yo soy nutrióloga clínica, egresada de la Universidad Montreal de México. Aparte también tengo estudios en nutrición renal, que es específicamente para pacientes en diálisis. Y nutrición funcional, que es tratar desde la enfermedad desde la raíz, no los síntomas ni signos, sino desde la raíz. Actualmente estoy en República Dominicana, como mencionaste. Mi consultorio está en la Núñez de Cáceres, se llama Centro Médico Salud Integral y pueden encontrarme en las redes como doctora.tomasrd, ahí están mis contactos y pueden escribirme. Yo siempre soy la que le escribo a los pacientes cuando me escriben por Instagram, porque me gusta mucho ser yo la que responda y eso. Me gusta mucho que la especialidad suya no es solamente para cualquier persona que necesite esta nutrición, sino que está enfocada en este tipo de pacientes para que tengan una mejor calidad de vida, porque a veces dicen, no, pero es que ya es un envejeciente, ¿quién le va a cambiar su forma tal vez de alimentarse o quién le va a decir qué comer? Pero teniendo una persona especializada en ese nicho de individuos, es mucho más fácil que ellos le entiendan y le pueda manejar ese tipo de nutrición. Ya, ahora sí finalizando, 3 tips, doctora, que puedan ocupar los directivos, los CEO, para mejorar su alimentación o su productividad. Ok. La primera es hidratarnos bien.
es muy importante la cantidad de agua que consumimos de acuerdo al trabajo que hagamos. Segundo, no saltarnos la comida, es sumamente importante. Y otra recomendación que siempre les doy es que preparen su comida en casa y anden con ella. Puede ser alimentos que no necesariamente tengan que volver a refrigerarlos, pero estar con sus preparaciones de alimento los ayudará mucho a llevar una alimentación más saludable y a cuidar su bolsillo. Cuidar su bolsillo, doctora. Sobre todo cuidar su bolsillo, porque Claro, comer fuera cuesta y no comer yes, también le cuesta al cuerpo. Gracias así por es. haber estado con nosotros en este episodio el día de hoy. Mucha información interesante, mucha información importante. Muchísimas gracias a usted. Gracias, bye. Bueno, señores, no esperen a tener un diagnóstico, no esperen a tener úlceras o a sentirse mal o a tener una desnutrición para cambiar su forma de alimentación. Si usted no lo quiere hacer, yo estoy delgado, yo voy al gimnasio, bueno, perfecto, no es solamente por estar delgado, es como ustedes pudieron ver, afecta la productividad y nosotros como dueños de negocios, como CEO, queremos ser más productivos y también queremos que nuestro equipo sea más productivo. Por ende, estas charlas, como le pregunté a la doctora, son buenas llevarlas a nuestras empresas también para que nuestros colaboradores aprendan, no le pongan solamente una nevera dispensadora de dulces, sino que aprendan a comer en sus casas. Les doy las gracias por haber estado en este episodio del día de hoy. Recuerda suscribirte si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Si nos estás escuchando por podcast, Apple Podcast, Spotify, también descarga el episodio, compártelo para que más personas se nutran de estas informaciones. Y si nos ves a través de los canales de televisión, muchísimas gracias por tu sintonía. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.